Muy bien, entonces vamos a continuar con la entrevista ahora con Pablo Farías, ¿no es así? Sí. Bueno, constelaciones, lo escucho mucho, pero te soy sincero, nunca incursioné en el tema, así que bueno, contame, qué sé yo, de qué se trata. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No es algo que se conozca hace mucho tiempo. Nos ha traído a nosotros Bert Hellinger, que era un filósofo y teólogo alemán. Él a través él nació en la Alemania nazi. Entonces, al rechazar ser uno de los adolescentes de la juventud nazi, hitleriana en realidad, se exilia, se hace cura y lo envían a trabajar con las tribus zulúes. Y él, a través de conocer esta cultura, entiende que, y lo ve, que lo más importante para ellos y todo lo que le pasa a ellos es en relación a sus antepasados. Entonces, cuando sale del celibato y deja de ser cura, empieza a formar esta idea que hoy conocemos como constelaciones familiares. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, las constelaciones familiares son un procedimiento sistémico que configura el sistema familiar con el que todos estamos relacionados, querramos o no, y con la ayuda de varias personas que van representando a los miembros de la familia, podemos ver cuál es el conflicto, cuál es el secreto oculto que puede haber, porque los inconvenientes familiares tienen un efecto en nuestras vidas que nos llevan a que hoy en día podamos seguir repitiendo esos conflictos a través de las generaciones. Entonces, a través de las constelaciones los podemos identificar. Claro, y vos me decís con ayuda de varias personas, ¿cómo es el tema? ¿Participan? Sí, en una constelación está un facilitador, de 8 a más personas. Se trata al consultante que va con el conflicto, que puede ser de pareja, que puede ser que tenga conflictos con el trabajo, que puede tener conflictos con su propia familia, con sus padres. Y ahí se configura, a través de lo que el consultante estaba comentando, se configura a este sistema, ¿no? Se representa este sistema y ahí se puede ver el conflicto. Bárbaro. Y a ver, porque yo en este tema sí que soy completamente nulo, porque nunca incursioné en esto, pero tengo amigos sí que andan con este tema y bueno, ¿y qué tipos de conflictos? ¿Cómo te das cuenta que puede venir el conflicto de generaciones anteriores y demás? Bueno, en realidad la mayoría de los conflictos que podemos llegar a tener nosotros como humanos es muy probable que los hayamos heredado de nuestra familia. Es algo no resuelto, es algo que por ahí... Primero entender de que lo que hicieron nuestros antepasados en ese momento al conflicto que tenían fueron soluciones que tenían. Nosotros por ahí nos ponemos más en una tarea de juicio de creer o decir lo podría haber hecho de otra forma, pero vivía en otra época, tenía otras condiciones, tenía acceso a diferentes cosas de las que tenemos nosotros. Entonces esas cosas que no fueron resueltas vienen hacia nosotros. Mismo de que si por ejemplo haya un excluido de la familia, de que haya sido excluido, por ejemplo, en las épocas, muchos años atrás, estamos hablando de hace 50 años atrás, haya sido excluido una persona por su sexualidad, o haya sido excluido por un tema monetario, o por lo que sea. Eso se va a manifestar en otras generaciones, porque necesita ser visto. Necesita ser visto por una conciencia que es la conciencia familiar, que va mucho más allá de la conciencia personal. No todos tenemos una conciencia personal que nos dice qué podemos hacer y qué no. Pero la conciencia familiar lo que actúa en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, o sin que nosotros querramos que lo haga. Entonces eso termina generando un conflicto. En el cual, por ejemplo, una persona puede sentir que no tiene el reconocimiento de su familia. Y en realidad cuando uno siente que no tiene el reconocimiento de su familia es porque alguien de más atrás está reclamando de que no lo están reconociendo en realidad, de que por algo fue excluido. Y siempre que hay un excluido es porque hubo otro del árbol que sintió que era superior a ese,
o que tenía más derechos que él y lo excluyó. Por ejemplo, en el caso de una persona que esté atravesando algún tipo de enfermedad de tipo físico inclusive, sí, ¿no? Puede tener que ver algo con... Sí, en realidad las enfermedades no son algo que se hereda, sino lo que se continúa es el conflicto, se hereda el conflicto. O sea, esa persona está manifestando una enfermedad a través de un conflicto, no soporta la vida, no soporta, está con un pie acá y un pie allá, como se dice, ¿no? Es como que es el propio conflicto, y en las constelaciones lo que podemos hacer es que vea ese conflicto y hasta se personifica a veces a otra persona o a la enfermedad misma. Mirá vos. Y bueno, está dicho que nosotros conscientemente es muy poco de lo que nos enteramos, ¿no? Sí. Se dice que el 5%, o sea que el otro 90 y tanto está manejado por el inconsciente. Totalmente. Y allí dentro nuestro tenemos cosas que evidentemente nosotros ni nos enteramos, pero que sí estamos recibiendo el efecto, ¿no es cierto? Bueno, y ¿cómo es la mecánica? O sea, cada persona, ¿qué papel representa en el grupo? ¿Cómo es? Bueno, está, como comentaba, el facilitador y está el consultante. El consultante va con un conflicto en el que, por ejemplo, esto mismo de que no siente reconocimiento en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de su propio relato uno entiende o le pregunta qué siente que en su vida hubo una persona de que no lo haya reconocido, o que haya un momento en el que haya sentido en su infancia que no haya sido reconocido, o si se está identificando con alguien del árbol que haya sido excluido, que sepa que haya sido excluido. Entonces se arma esta constelación en la cual, por ejemplo, se representa a la madre, se representa al padre, se representa a un posible conflicto. Si es un conflicto laboral, se personifica al padre, al trabajo, y entonces hay un representante también de esta persona. Es decir, los participantes sí. Asumen papeles y ellos interpretan, por ejemplo, vamos a suponer, uno interpreta al padre, otro sí. interpreta a la madre. Claro, es increíble lo que se da porque esto se genera a través de lo que Bert Hellinger denomina los campos morfogenéticos, ¿no? De que todos estamos conectados por una red y que si el alma de esa persona está presente, el alma familiar está presente. Y todos los que están acá pueden sentir esa alma. Entonces he visto y he participado en muchísimas constelaciones en las cuales personas que sin conocer a la otra, hoy en día en pandemia, que una persona está en otro lado haciendo un Zoom y tiene que representar por ejemplo, al padre y está sintiendo lo que el padre siente al ver a su hijo. O sea, siente por ahí un padre que rechazó a su hijo, la persona que lo está identificando, personalizando, sin conocerlo, empieza a sentir eso, empieza a sentir esa energía, porque el alma familiar está presente. Genial, genial. Bueno, Pablo, yo no puedo preguntarte muchas cosas porque no conozco, pero no sé si vos querés explicar alguna otra cosa, y si no te pido que nos digas dónde podemos, también como Carlos, dónde son las reuniones o las charlas, o qué actividad vas a tener próximamente y dónde. Bueno, más que nada como para redondear la idea, Bert Hellinger lo que nos acerca a través de esto también son los órdenes del amor. Él dice que primero viene el orden y después viene el amor, que sin orden no puede fluir el amor. Entonces eso lo da a través de 3 leyes que también están muy relacionadas con lo que estábamos hablando recién, lo que estaba comentando Carlos. Una de esas es la ley de pertenencia, que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer al árbol. ¿Bien? Que era lo que contábamos de los excluidos. Después la otra es la de jerarquía, que los que llegaron antes que nosotros tienen ese lugar. O sea, ahí lo importante de esta ley de jerarquía es que termina pasando de que si no se respeta, un hijo puede terminar siendo padre de su padre, y eso es un desorden, porque nunca va a ser hijo. ¿Bien? Entonces cuando esa persona, ese hijo, quiere ir a formar una familia, no puede hacerlo, porque sigue siendo un hijo. Y uno no puede ir a formar una familia o a tener su propia pareja siendo hijo todavía. Entonces, a eso está uno en la jerarquía, ¿no? Y después la otra es el dar y el tomar.
El dar y el tomar, yo lo ejemplifico mucho con la respiración. Por ejemplo, si uno toma aire, ¿no? Y lo contiene, entonces no lo suelta. Y llega un momento en el que necesita expulsarlo. Y lo mismo si uno expulsa el aire y no toma aire de vuelta. ¿Bien? Entonces lo que está haciendo en el primer caso es, está tomando y no está dando nada. Uno no soporta tomar y no dar. Y después lo otro es, está exhalando, no toma aire y lo único que está haciendo es dar. Entonces es necesario que eso fluya constantemente, más que nada en una pareja, porque en una pareja es necesario el dar y el tomar de la misma forma, porque los únicos que solamente dan son los padres a los hijos no tienen que darle a los padres. Sé que esto por ahí suena muy polémico porque Bergelinger es una figura polémica. Entonces, bueno, esto mismo, ¿no? De que uno toma y no da. Toma y no da. Entonces es mucho más fácil, porque cuando yo doy, pero no tomo, para mí es más cómodo porque mejor endeudo a vos que yo. Entonces esto por ahí a mucha gente le va a sonar y creo que es la base de estas constelaciones, que es lo más hermoso, por darse cuenta de cuánto realmente nosotros damos, porque es un conflicto realmente que nos presentan en diferentes terapias, de yo doy todo y no recibo nada a cambio. Claro, pero ¿estás dispuesto a recibir también? Claro, la figura muchas veces, hay gente que sí, hay gente que reclama permanentemente porque quiere recibir y no quiere dar. Claro. Y hay gente que da constantemente, pero no sabe o no quiere recibir. No está dispuesto. No está dispuesto, porque lo que muestra eso es vulnerabilidad. O sea, todos somos vulnerables y no mostrarse vulnerable es no estar dispuesto a recibir. Claro. Bárbaro. Carlos, dale, vení, dale. Hola. Bueno, no me aguanté. No, porque como para hacerle así algunas preguntas y también algunas observaciones que, por ejemplo, yo en el Centro Holístico Jacarandá vengo atendiendo mucha gente y cuando viene a consulta de reflexología u otras terapias se ven mucho los desórdenes. Una persona que está en su casa, una mujer que toma todas las decisiones, está en una parte masculina más que femenina. Bueno, eso se ve. Y bueno, las constelaciones son ideales para acomodar todo eso. Y otra cosa que es súper sanadora es agarrar y empezar a armar tu árbol genealógico. Totalmente. El hecho ya de armarlo y empezar a ver tu propia historia es para entender quién sos vos. Entonces por ahí viene la sanación también, más allá que las constelaciones, esta terapia lo que hace es ordenar y ver los conflictos. El hecho ya de poner a ver lo que pasó antes, ¿sí? Y entender tu historia. Yo esto también lo digo como profe de historia. Si vos querés entender tu realidad, fíjate el pasado, pues si no es como que, bueno, es esto que decíamos antes, las cosas se repiten. Y bueno, y acá también en las familias se están repitiendo una y otra vez las historias. Y eso es lo que se da cuenta Bergelinger, y eso es lo interesante de la terapia. Sí, totalmente. Genial. Por ejemplo, tomando lo que él decía, cada uno de nosotros llega con la información de su historia por más que no la conozca. Aprovechando hoy también, que es el Día Nacional de la Identidad, del Derecho a la Identidad, pasa esto, ¿no? De que llegamos muchos, y me incluyo, de que no conocemos nuestra historia. Yo me enteré a los 23 años que era adoptado, de una forma muy legal, que fui apropiado en los 90. Yo actualmente tengo 30 años, y a través de esta terapia entendí muchísimas cosas. Entendí el propósito y el potencial que me daba el haber pasado por todas esas cosas, el no tener historias. Claro, sí. Hay justamente una persona, ahora no recuerdo bien, pero hace mucho ya que leí en su comentario que me decía, ¿cómo me pueden ayudar? Porque desconozco completamente mis orígenes, no sé de dónde vengo, ¿viste? Pero el problema era que era de La Rioja o no sé de dónde, y bueno, en ese momento no. Después voy a volver a ver el mensaje, porque nos mandan mensajes de todos lados, ¿viste? Y bueno, esta persona pedía ayuda, pero de La Rioja no. Yo, si hubiera sido
la posibilidad de acá de juntarnos, había mil formas de ayudarla, pero no supe cómo resolver estando tan lejos, ¿viste? A veces son preguntas que vos podés contestar, pero en este caso se necesitaba prácticamente hacer algo así como constelaciones o cosas por el estilo, y realmente no, digamos, no encontré la forma de poder ayudarla, ¿no? O sea, pero es interesante porque si son personas que hacen ese tipo de preguntas, ya sé a dónde mandarlas, ¿no? Sí, a nosotros, bueno, yo actualmente estoy con constelaciones individuales. Estoy en el centro Jacarandá, acá de Carlos, que ya vio el anuncio, pues yo no me acuerdo la calle. Bueno, también tengo mi propio espacio, Espacio Sacerdotisas, en el cual lo comparto con una gran amiga, Ariadna, con mi pareja Pamela, que es biodecodificadora, y con mi cuñada Sabrina. En este espacio nosotros creemos en compartir en red, en que todo el conocimiento tiene que ser compartido, porque bueno, esta nueva generación en la que estamos entrando nos lleva a eso, a desarmar un poco lo que fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahí también me pueden encontrar. En mi Instagram personal es PabloFF23. Y bueno, y en el espacio, en Espacios Sacerdotisas y en el centro Jacarandá. Bien, y en fmresolver.com. Bueno, chicos, no sé si querés decir algo más, ¿quieren decir algo Muchísimas más? gracias Ya, por el espacio. la verdad que hemos estado, no sé, perdí la cuenta, pero más de una hora seguro. Hemos estado como más de una hora y cuarto, una cosa así calculo. Y bueno, a ver acá hay algún... No. Y bueno, les agradezco mucho por la presencia de ustedes acá, y desde ya espero se repita, y no por mí tanto, sino aparte de por mí, también por la gente y por el hecho de poder transmitir un mensaje que siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que está necesitando escuchar algo que uno dice así al pasar, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado que dicen: mira, toda la charla, no sé, qué sé yo, la escuché nada más, pero dijiste 2 palabras en un momento y esas 2 palabras me calaron, era justo lo que necesitaba escuchar y me produjo una transformación, un cambio en mi forma de ver o de pensar o lo que fuera. Por eso, muchas veces lo que hay que hacer, uno siembra, ¿no? Va tirando la semilla y bueno, después si algún día te toca volver digamos, por el mismo camino, vas a encontrar los árboles, ¿no?, que te van a venir bien. Acá tenemos un mensaje que dice: excelente programa, a Carlos y a Pablo. Está escribiendo. Y no sé el nombre porque no es un contacto mío, así que no sé el nombre. A ver. Bueno, está escribiendo y bueno, muchas gracias, excelente programa a Carlos y Pablo, y muchas gracias a vos, me pone esta línea en este momento. Bueno, chicos, de verdad, de todo corazón les agradezco, le agradezco mucho a Carlos porque él, digamos, yo estaba remando solo desde que empecé con esto, y si bien nuestra angelóloga Sonia Ulderico siempre viene a grabar algo, viene a participar, un terapeuta holístico que es Ricardo Ledesma, que ya lo van a conocer, que también se unió al grupo y demás, pero la idea es que nos unamos todos y que todos participemos, porque siempre alguno de nosotros en algún momento va a estar dando un mensaje que a lo mejor va a ser importante o fundamental para alguna persona que está escuchando, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo contento porque la radio, fíjate que una radio por internet, viste, muy difícil, mucha gente no la escucha, hay gente que todavía está con el aparatito de radio, y bueno, nosotros nos salimos por ese medio. Entonces, además yo les digo que tienen que escribir en el buscador de Google portalresolver.com, todo junto y sin espacios, y cuando entran, que le ponen buscar, les va a salir un logo que dice Resolver Portal de Luz, y después con el dedito van corriendo un poquito para arriba hasta que sale la paginita de la radio donde le ponen reproducir.
Y eso para mucha gente ya es una operación complicada, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aún así estamos día a día aumentando la audiencia. Y eso es lo que nos da la fuerza y justifica que sigamos y que estemos aquí y que luchemos para superar los inconvenientes de equipo, de lo que fuere, ¿no? Y bueno, la idea es cada día ir creciendo un poquito más, pero no nosotros crecemos, por supuesto. Yo siempre dije que lo único que yo he aprendido en mi vida es lo que he tratado de enseñarle a alguien. Porque si no, no aprendo nada, solo no aprendo nada. Y creo que, digamos, es muy importante el intercambio que se produce. Vos decís, ayer estuvo un biodecodificador y mañana viene otro biodecodificador. Y entonces, ¿qué es? No, nadie se repite. Todos pueden decir la misma cosa, pero nadie está diciendo lo mismo. Porque vos vas a escuchar la misma ley espiritual o universal que dijiste vos, y la vas a escuchar por otra persona, y la vas a escuchar por otra persona, y siempre vas a sacar algo diferente, ¿no? Es como el que cocina, ¿no? Dice, puso todos los mismos ingredientes, pero a mí me gusta la que hace fulano. ¿Viste? ¿Cómo si puso todos los mismos ingredientes? No, pero hay una cosa que es diferente, que es lo personal que va, ¿no? Entonces, esto es así. Cada uno tiene el mensaje para cada uno que esté del otro lado. No cabe ninguna duda. Carlos. Sí, bueno, hay algo que está muy bueno con todo esto que estás hablando, y para tomarlo de las constelaciones familiares, es que, como vos dijiste, el 95-93% es nuestra parte inconsciente. Ahora, todo lo que traemos del árbol es un montón, y ni siquiera lo sabemos. Y esto se da hasta en las profesiones, ni siquiera elegimos eso. Digo, yo soy profe de historia, y ahora, hoy, con mi conciencia, digo, bueno, yo fui y soy profe de historia porque nadie había visto la historia de mi árbol genealógico. Y así, con cada profesión, alguien que es abogado, ¿qué pasa? El clan sufrió una injusticia, alguien que es arquitecto, y así, algo se desarmó, y así. Eso está estudiado por Hellinger. Está bueno para que la gente que está escuchando el programa diga, bueno, yo tengo tal profesión. Bueno, ¿cómo la elegiste vos? ¿Elegiste algo? No elegiste nada. Y todas estas terapias, como las constelaciones familiares, lo que haces es entender tu propia historia y te hace más libre para que vos puedas elegir un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, quería decir eso. No sé si con Pablo le quiere sumar algo a eso. Más claro que eso, imposible. O sea, todo el propósito, somos el sueño concreto de nuestros antepasados. Por eso yo he visto muchos casos donde, por ejemplo, gente que ha elegido una profesión y ya se ha recibido y jamás ejerció la profesión. Estaba el famoso dicho, ¿no?, de los ingenieros que manejaban un taxi, por ejemplo. O sea, tomá, papá, acá tenés el título. Y bueno, ahora voy a hacer lo que puedo, porque ya a esta altura no sé si es lo que quiero. Aunque no hay una altura. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, mirá qué memoria que tengo, ¿no? Cuando yo estudiaba en la facultad tenía un compañero que le decíamos el abuelo, porque en el momento que se jubiló y dejó de trabajar, inició la carrera. O sea que ejemplos de esos hay muchísimos. Y eso se da porque, como vos decís, en la vida terminaron haciendo algo que no era de ellos, que era de sus a lo mejor ancestros. Yo, por ejemplo, reconozco que a mí me gusta el campo, la tierra, el contacto con la naturaleza y todo eso, porque he llegado a ver, digamos, las vidas pasadas, donde yo me recuerdo perfectamente dónde estaba, qué hacía, cómo era la carreta que tenía con el buey y todo, ¿viste? Todo eso. Pero a mí me ayudó a llegar a recordar todo eso, el hecho de haber estado en lugares como, por ejemplo, yo cuando conocí el Paraguay fue hace más o menos, calcular 30 años o más. Yo tenía, ponele 25, 26, así que sí, 40 años atrás. Y allí viví esas cuestiones de la carreta, el buey, todas esas cosas, ¿viste? Y eso me fue llevando a recuperar mi memoria. No sé si era yo o era un ancestro, porque
evidentemente cuando entras en la información, entras en un banco de memoria, en una información. Yo lo vivía como que era yo el que lo estaba viviendo, pero pudo haber sido alguno de mis ancestros, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando nació una sobrina mía, yo tendría en esa época, ponele 20 años, y no tenía la menor idea de todo esto que estamos hablando. Sin embargo, cuando nació ella, yo le dije a mi mamá, esa es la abuela, le dije, o sea, la mamá de mi mamá. Y ella me dijo, ¿qué estás hablando? Deja de decir pavada, qué sé yo, ¿no? Pero yo ya lo sentía eso, ¿viste? O sea, es como que fui recuperando memorias de 2 o 3 vidas que tuve anteriores. Así que yo soy uno de los que no creía nunca absolutamente en la reencarnación, porque yo fui educado en una fe muy cerrada, como es la fe católica, ¿viste? Y demás. Y por la experiencia personal, evidentemente empecé a creer firmemente porque yo pude recuperar algunas de mis memorias, ¿viste? Así que es impresionante, ¿no? Y por suerte no tengo muchas cosas que lamentar, digamos, sino al contrario, tengo cosas que añoro, que quisiera poder volver a vivirlas, ¿no? Bueno, chicos, nuevamente les agradezco y bueno,